Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. En este video vamos a ver el confectivo segundo o confectivo temático. Hacemos primero un repaso general de los tres tipos de confectivos que podemos encontrar en la lengua griega, que son el confectivo primero o sigmático, el confectivo segundo o temático y el confectivo tercero o atemático, recordando que esta denominación de primero, segundo y tercero está en función solamente de la didáctica, es decir, vemos al confectivo sigmático primero porque es regular y por ende, bueno, es más familiar respecto a lo que ya veníamos viendo que era el sistema de infectivo, ¿sí? Pero recuerden que desde el punto de vista de la evolución histórica de la lengua griega, el confectivo temático es anterior al sigmático y el confectivo atemático es anterior al incluso al segundo. Entonces digo, esto de primero, segundo y tercero no se condice con la historia de la lengua griega, ¿sí? Es solamente un ordenamiento respecto del aprendizaje, por cómo lo pautamos por lo menos en este curso. Entonces, voy a poner un ejemplo de cada uno para repasar. El confectivo sigmático, por ejemplo, en el verbo paideuo, epaideusa, ¿sí? Ahí ven claramente que la sigma es la característica fundamental, por eso su nombre de sigmático. Les pongo otro ejemplo, el confectivo, o sea, o el aristo en este caso, ¿no? del verbo grafo, en la primera persona es egrapsa, en donde ahí la sigma aparece camuflada en la psi. La psi aparece ahí porque grafo es un verbo en labial, entonces la labial ante sigma se escribe de este modo, ¿no? Con esta doble psi. Confectivo temático, prestemos atención porque este es el tema puntual de este video. Acá que tenemos un verbo como ballo, que quiere decir arrojar, tiene su aoristo como ébalon, ¿sí? Y yo les marco dos cosas importantes a tener en cuenta ya para estos confectivos temáticos. Primero, en verde tienen ahí marcada la forma del tema del verbo, que es val, y que se diferencia ese tema de confectivo segundo del tema de infectivo, que es ballo con doble lambda. Entonces, primera característica de estos confectivos temáticos o segundos, que tienen un tema distinto del de infectivo, es el que veníamos, con el que veníamos trabajando hasta ahora, ¿sí? En este caso, fíjense la diferencia entre las dos lambdas para val en el infectivo y una sola en la forma del aoristo, ¿sí? Y después lo que les pongo en color rojo es la vocal temática, porque efectivamente estos confectivos segundos se conjugan con vocal temática. En este caso es la micrón, porque es la primera persona, pero también después les puede aparecer la micrón o la epsilon, ¿no? Las dos vocales temáticas que aparecen en los verbos. Entonces ahí tienen un ejemplo entonces de confectivo segundo. Les pongo otro. Epason es el aoristo en la primera persona del verbo pasjo, que quiere decir padecer, sufrir. De nuevo, presten atención a la diferencia de raíces entre pasjo, en el presente, que es pasj, y el tema de epason, que es paz, ¿sí? Entonces, de nuevo, el conflictivo segundo se caracteriza por, ¿no?, el cambio de la manifestación del tema verbal, ¿sí? Y en segundo lugar les pongo en color de nuevo la vocal temática, porque son formas que van a tener vocal temática. Vuelvo a decir, por las dudas, cuando me refiero a este cambio de raíces, es un cambio de raíz respecto de las formas de presente o de infectivo, que son las que venimos trabajando, ¿sí? Recuerden de todas formas que las formas de confectivo son anteriores en la historia de la lengua griega, ¿sí? Claro, por las dudas. Vamos ahora a un ejemplo de confectivo tercero. Eben es el aoristo tercero de vaino. Vaino es marchar, eben marché, en donde les marco en color también que en el confectivo tercero tenemos cambios del tema verbal. B es para el confectivo tercero y vain para el presente. Y fíjense que no tiene vocal temática, por eso es atemático justamente, como su nombre lo indica. Es decir, no tenemos vocal temática después de la manifestación del tema, y en B tenemos la nu, que es la desinencia. Otro ejemplo es egnon, que es el aoristo tercero de gignosco, ¿sí? Gignosco, conocer, entonces egnon es conocí. Gignosk es el tema de presente o de infectivo, y gno es el de confectivo tercero, ¿sí? Entonces, también hay cambio del tema verbal y no tiene vocal temática. Vamos ahora a hacer primero la descripción teórica y después vamos a los ejemplos puntuales y a las conjugaciones. Este confectivo segundo es otra forma de construir el sistema de confectivo, pero más antiguo, o sea, más activo que la del primero, habíamos dicho, ¿no?
carece de ese formante sigma alfa del confectivo primero. ¿Y qué tenemos entonces para reconocer este confectivo segundo? Que tiene un tema verbal diferente del de los otros aspectos, ¿sí? Es un tema verbal diferente. Y por otro lado, se conjuga con vocal temática, ¿sí? Son estas dos últimas características fueron las que empezamos a marcar en los ejemplos anteriores, ¿no? Es decir, les pongo ahí entre paréntesis, se va a conjugar como si fuese un verbo en infectivo, pero partiendo de otro tema verbal. Esa es como, a los efectos prácticos, esas son las consecuencias a los efectos prácticos. De hecho, si ustedes ahora comparan cómo se conjuga un aristo respecto de un imperfecto, van a ver que se conjugan igual. La única diferencia es que tienen temas distintos. Les pongo un ejemplo, el verbo leipo, dejar, de hecho es el que vamos a hacer como modelo. Leipo es dejar y elipon es su aoristo segundo. Lip es la manifestación del tema en confectivo segundo y leip es la de infectivo, ¿sí? ¿Ven ahí la diferencia? Y después obviamente la omicron en elipon, que es la vocal temática. Y después, bueno, vamos a ir conjugando, va a poder ser la omicron o la epsilon como las dos vocales temáticas. Pero también acuérdense de eso, que el confectivo segundo es temático. Les pongo otro ejemplo, manzano. Aprender tiene un aoristo segundo que es Amazon. Ven ahí de nuevo, les pongo en color la diferencia del tema, manzan y más, ¿sí? Y bueno, por supuesto también ahora cuando conjuguemos vamos a observar que cuando conjugamos van a aparecer las vocales temáticas. O sea, después del tema va a aparecer una vocal temática como característica propia también de este confectivo segundo. Bien, voy a poner acá dos preguntas que tal vez ustedes están haciendo, que son, ¿qué verbos tienen confectivo segundo y cómo conocerlos, cómo reconocerlos? Bien, respecto de, bueno, ¿qué verbos tienen confectivo segundo? Hay algunos verbos que tienen confectivo primero, otros tienen confectivo segundo y otros tienen confectivo tercero. Y otros tienen los dos, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante. Por ahora, con lo que me conformo es que ustedes sepan que hay algunos verbos que son los más frecuentes que tienen confectivo segundo, que son los que vamos a ir viendo en las clases, en los videos, en las ejercitaciones. Si ustedes están manejando con alguna gramática o algún libro de aprendizaje de griego, seguramente también tengan un grupito de verbos que son los más frecuentes. Bueno, vayamos aprendiendo por ahora estos pocos ejemplos y en la medida que después ustedes van a ir frecuentando los textos, van a ir apareciendo más y los van a ir aprendiendo de ese modo, ¿sí? Hay verbos que entonces que son verbos particulares que tienen confectivo segundo. Luego, la otra herramienta con la que ustedes cuentan es el diccionario. El diccionario en general no marca los confectivos primeros, marca los confectivos segundos. ¿Por qué no marca los primeros? Porque son regulares. Como es regular, porque implica simplemente el agregado de ese formante sa, en la medida en la que si un verbo tiene confectivo primero uno lo puede deducir, no lo ponen los diccionarios, no lo marcan como algo especial. En cambio, los confectivos segundos y terceros, en la medida en la que implican un cambio en el tema verbal, los diccionarios suelen ponerlos, suelen especificarlos. Lo mismo que si un verbo después tiene las dos manifestaciones, las dos posibilidades. Entonces, segunda cuestión, más allá de entonces de ir memorizando los ejemplos que vayamos viendo y que vayan apareciendo en las clases, la otra que con lo que cuentan es con el diccionario para entonces ir buscando. Uno encuentra un verbo en el diccionario y cuando va a la parte de las formas, ahí el diccionario nos va a decir si ese verbo tiene, por ejemplo, confectivo segundo, ¿sí? Y nos va a decir cuál es la forma, en general nos pone la forma obviamente del aoristo, ¿no? En la primera persona. Entonces de este modo es que uno se va a empezar a familiarizar con estos confectivos segundos, con la frecuentación y después, bueno, valiéndose del diccionario. Bien, les pongo acá entonces el cuadro general de lo que vamos a ver a continuación, que es el verbo leipo, dejar, en confectivo segundo. Todo este sistema vamos a ver. Su tema es lip para el confectivo segundo, ¿no? Entonces vamos a ver tanto de la voz activa como de la voz media, el indicativo, o sea, el aoristo, el subjuntivo, el optativo, el imperativo, los infinitivos y los participios. Bien, vamos a empezar con el aoristo, o sea, el indicativo de confectivo, voz activa y voz media. Voy rápido porque van a ver que es muy fácil. A ver, para la voz activa, elipon, elipes, elipe, elipomen, elipete y elipon. Es decir, entonces acá lo que tenemos es yo dejé, tú dejaste, él dejó, nosotros dejamos, vosotros dejasteis, ustedes dejaron, ellos dejaron. Desde el punto de vista entonces del sentido, es
similar al aoristo que ya conocíamos, ahí no hay diferencia, la diferencia está en la forma. Tenemos un tema distinto respecto del inflectivo. En el inflectivo es LEIP y acá es LIP. Como estamos en aoristo, tenemos obviamente la epsilon precediendo a la raíz, que es el aumento, porque es un tiempo histórico, y por supuesto las vocales temáticas, omicron o epsilon, dependiendo de las desinencias, ¿no? Y para la voz media, las formas son el hipomen, el hipu, el ípeto, el hipómesa, el ípese y el hiponto. Y les recuerdo que la forma el hipu en realidad en origen es esta elípeso, en donde la sigma intervocálica cae y el contacto de la epsilon con la omicron da como resultado ese diptongo U que tenemos ahí. Ven entonces, pueden observar ahí que esto que les decía antes, que se conjuga como si fuera un inflectivo en realidad. Comparen este aoristo con un imperfecto y se conjugan igual, desde el punto de vista de la forma. La diferencia está en que parten de temas verbales distintos. Por lo demás, la conjugación, por eso la paso rápido, porque es muy familiar a lo que ustedes ya conocen. Vamos al modo subjuntivo, ¿sí? Voz activa y voz media. A ver, lipo, lipes, lipe, lipomen, lipete, liposi o liposin. ¿Qué tenemos acá? La característica del conflictivo segundo es el tema lip, la vocal temática, pero como es subjuntivo, alargada. Por eso están las omegas y las etas. Lo mismo en la voz media. Lipomai, lipe, lipetai, lipomesa, lipeste y lipontai, en donde también tienen ahí el tema del que partimos, que es lip, de conflictivo segundo, del verbo leipo, y la vocal temática, pero alargada porque estamos en subjuntivo. Y por supuesto el subjuntivo lleva desinencias primarias. No hago ninguna aclaración respecto de la traducción, porque acuérdense que el subjuntivo va a depender de las partículas o si está subordinado por alguna partícula, de modo que simplemente ahora nos abocamos a las formas. Bien, vamos ahora al optativo. Voz activa, voz media, lipoimi, lipois, lipoi, lipoimen, lipoite y lipoien. Acá tenemos, por un lado, partimos del lip como tema, después tenemos la iota, que es característica del optativo, precedida por la omicron, y desinencias secundarias, que son las desinencias secundarias propias del optativo. Y después para la voz media, lipoimen, lipoio, lipoito, lipoimesa, lipoise y por último lipointo. Las explicaciones son las mismas, ¿no? La iota, que es la característica del optativo, precedida de una omicron, las desinencias que son las desinencias secundarias propias del optativo, partimos del tema lip, y no hago ninguna aclaración respecto de la traducción, que es lo mismo que les decía para el subjuntivo, porque para el subjuntivo y para el optativo también nos pasa esto de que dependemos de partículas o si el optativo está adentro de una subordinada, o sea, lo vamos a ver en otros videos, en contextos, en oraciones puntuales, cómo traducir estos optativos, lo mismo que el subjuntivo. Bien, y ahora el modo imperativo, voz activa y voz media, para la segunda del singular lipe y para la tercera lipeto. Y después para la segunda del plural lipete y para la tercera del plural liponton. Para la voz media, lipú, que acuérdense que ese lipú también en origen tiene una desinencia so, que cae entre vocales y por eso se produce la contracción y queda u como forma final. Y también se las subrayo, no por eso, porque eso es el tema que ya ustedes ya conocen, sino que se las subrayo porque es una forma que tiene acentuación fija. Tiene acento fijo sobre justamente ese diptongo u, ¿sí? Así que márquense eso como tema a memorizar. Lipú siempre lleva el acento fijo, entonces la segunda persona del singular de la voz media. De los conflictivos segundos llevan entonces una acentuación fija en la sílaba que le sigue a la raíz. ¿Ven ahí? U, en esa terminación U. Y después, bueno, para la tercera del singular lipesto y para las formas del plural lipese y lipesto. Entonces, generalmente, ¿qué decimos de este imperativo? Es la raíz lip, que es del conflictivo segundo, las desinencias de imperativo que ya conocen, y marcamos como particular, sí, la acentuación fija en la segunda persona del singular de la voz media, que tiene el acento en esa contracción sobre el diptongo U.
Bien, y agrego un comentario respecto de la traducción. Ustedes recordarán que el confectivo tiene idea de puntualidad. Entonces, una forma de marcar esa puntualidad para el caso del imperativo es agregarle a justamente la forma en la que traduzcamos el imperativo un ya o un ahora para que quede clara esa idea de puntualidad del confectivo, que es distinta a la duración del infectivo. Entonces, un lipe podemos traducirlo como deja ya, deja ahora. Y la idea de que sea algo puntual. Estoy dando una orden de manera puntual, ¿sí? Nada, se los comento para repasar las posibilidades de traducción de estos imperativos, que de todas formas lo vimos cuando hicimos la introducción general del confectivo. Bien, vamos ahora a ver los verboides. A ver, infinitivos y participios. Para los infinitivos, voz activa y voz media, tenemos lipein para el activo y lipestai para la forma media. Lipein y lipestai. ¿Sí? Ein y estai son formas de terminaciones de infinitivos que ya conocen, ¿no? Y le agregamos la raíz lip. Para los participios, lipón, lipusa, lipón para el activo y lipómenos, lipomene, lipómenon para el medio, ¿sí? A ver, marco acá también formas con acentuación fija. Los infinitivos, tanto lipein como lipestai, los dos tienen acento fijo. Bueno, en el caso de lipein es sobre esa terminación ein, y en lipestai, estai, ¿sí? O sea, siempre van a tener ein y estai, ¿sí? Sobre la vocal temática es el acento fijo, ¿sí? Y para el caso del participio, solo tiene acento fijo el participio activo y tiene acento también sobre la vocal temática. On, usa on, siempre tiene acento fijo ahí. Así que estas formas, tanto el infinitivo como en la voz activa y en la voz media, como el participio en la voz activa, préstenle atención porque tienen acentuación fija. Bien, lo que vamos a hacer ahora es sistematizar cuáles son todas las formas con acentuación fija del confectivo segundo. A ver, la mayoría de ellas las vimos, vamos a agregar una más a las que vimos. A ver, el infinitivo activo que se acentúa sobre la terminación, que es como un contracto de neo, lipein. Luego el infinitivo medio, que lleva una tilde sobre la vocal temática, entonces tenemos ahí lipestai como terminación, lipestai. Luego el participio activo, que se acentúa también sobre la vocal temática. El ejemplo es lipón, lipusa, lipón. Y la segunda persona singular del imperativo de la voz media, que lleva acento circunflejo sobre la contracción u. El ejemplo es lipu. Y vamos a agregar una regla que se da solamente con 5 verbos. No lo habíamos visto para el caso del eipo porque el eipo no está entre esos verbos, que son geurisco, erjomai, jorao, lambano y lego, que cumplen con las demás reglas de acentuación vistas, más una más, que es que la segunda persona del singular del imperativo activo lleva tilde aguda sobre la vocal temática, que era la epsilon. Entonces, estos 5 verbos, además de tener la acentuación fija en los otros casos vistos, agregan esta otra regla para el imperativo de la segunda persona de la voz activa. Entonces, el verbo geurisco va a ser su imperativo en el confectivo, para la segunda persona del singular activa, como geuré, ¿sí? Ven sobre el epsilon. Erjomai va a ser este imperativo como el C, jorao y D, lambano la B y lego e IP. ¿Ven? Por supuesto también ahí el cambio del tema, ¿no? O sea, es distinto el tema de geurisco, de erjoma y de jorao, de lambano y lego respecto de geure, el C y D, la B e IP, por supuesto. Entonces, observen, ya que estamos practicando e introduciéndonos en este tema, observen el cambio de tema respecto del infectivo en comparación con el confectivo, y después, bueno, presten atención entonces a esta nueva regla de acentuación fija para el imperativo en la segunda persona del singular, en la voz activa, de estos 5 verbos: geurisco, erjomai, jorao, lambano y lego, que además de tener la acentuación fija para el infinitivo activo, para el infinitivo medio, para el participio activo y para el imperativo en la segunda persona del singular media, bueno, agregan esta regla de acentuación fija para la segunda persona del singular del imperativo activo.
Bueno, vamos a hacer entonces el repaso general de este confectivo segundo. Leipo es la forma en presente y acuérdense que partimos de la raíz lip. Entonces, para el indicativo de oristo, ¿qué tenemos que recordar? Que tenemos, bueno, la raíz obviamente va a ser lip, el aumento, porque es un tiempo histórico, y desinencias secundarias, que es propia de los tiempos históricos. Respecto al subjuntivo, tenemos también, partimos del tema lip, y la vocal temática va a estar ahora alargada porque el subjuntivo tiene esa característica y las desinencias van a ser primarias, como el subjuntivo. Para el optativo, recuerdan, también partimos del tema lip, pero tenemos el formante optativo iota precedido por un omicron y las desinencias secundarias propias del optativo. Para el imperativo, siempre partimos del lip y las desinencias propias del imperativo. Y ahora repasemos entonces cuáles son las formas con acentuación fija, que tenemos el infinitivo activo, lipein, que tenemos el acento siempre sobre esa terminación ein. El infinitivo medio hace su forma lipesta, o sea, también acento fijo sobre la vocal temática, lo mismo que el participio activo, lipón, lipusa, lipón, también acento fijo sobre la vocal temática. Y el imperativo de la segunda persona de la voz media lleva siempre una acentuación fija, que es ese circunflejo sobre la desinencia U. Y recordamos además que no era el caso de Leipo, sino de 5 verbos que son geurisco, erjo, maijorao, lambano y lego, que hacen el imperativo de la voz activa en la segunda persona del singular una acentuación fija sobre la vocal temática E. Entonces era geurisco, tenía el imperativo de segunda persona activa que era geuré, erjomai el C, jorao y D, lambano la B y lego EIP. Bien, y lo que voy a hacer a continuación es ofrecerles algunos ejemplos más de confectivos segundos para que les sirva, por un lado, para ir internalizando las formas, ir comparando el tema de infectivo con el de confectivo segundo y que también les sirvan estos modelos para conjugar ustedes. Bien, el verbo valo tiene un confectivo segundo que es evalon, valo, arrojar. Hago, conducir, tiene un confectivo segundo que es egagon. Gignomai, que es devenir, tiene un confectivo segundo que es egenomen, es un verbo de ponente, por supuesto. Jaireo, tomar, tiene un confectivo segundo que es heilon. Erjomai, que es ir o venir, tiene un confectivo segundo que es elson. Ejo es tener, tiene un confectivo segundo que es eshon. Glego, decir, tiene un confectivo segundo que es eipon. Jorao, que es ver, tiene un confectivo segundo que es eidon. Pasjo, padecer, sufrir, tiene un confectivo segundo que es epason. Piunsanomai, informarse, tiene un confectivo segundo que es episomen. Ticto, parir, tiene un confectivo segundo que es etekon. Y fego, huir, tiene un confectivo segundo que es efigon. Y por último, de estos ejemplos, apodnesco, morir, tiene un confectivo segundo que es apézano. Por supuesto que hay muchos más. Acá seleccioné algunos, como les decía, para que se vayan familiarizando con este grupo que son bastante frecuentes, que aparecen bastante frecuentemente en los textos, vayan haciendo la comparación e internalizando los temas de confectivo segundo y comparándolos, decía, con los de infectivo, que son hasta ahora los que veníamos conociendo. Y por otro lado, para que espero que les sirva también, tomen algunos de estos ejemplos y puedan ustedes ir conjugando para ir memorizando y fijando las formas. Bien, eso es todo entonces. Después vamos a continuar con algunas precisiones más respecto del confectivo segundo, pero solo como complemento. Es decir, con lo que ustedes ya vieron en este video, ya tienen el panorama completo del confectivo segundo, así que espero que ya se pongan a estudiar y a practicar. Y bueno, nos queda por supuesto también ver en un futuro video el confectivo tercero. Nos vemos entonces dentro de poco. Muchas gracias, hasta luego.